Bueno, hola chicos, hola chicas, ¿cómo andan? Bueno, aquí está el profe Estrada de vuelta con una nueva videoclase. Espero que estén bien, que se estén cuidando. En este caso lo que vamos a hacer es, vamos a hablar sobre la atmósfera, ¿sí? Nosotros venimos revisando las esferas, justamente las esferas geográficas. Ya hablamos bastante sobre litósfera, hablamos sobre hidrósfera, es decir, sobre las aguas del planeta, ¿sí? Es probable que hagamos algunas preguntitas más, que trabajemos un poquito más sobre hidrósfera para conocer ríos, lagos, glaciares y algunas cosas más, que es importante, pero quiero ya que nos vayamos metiendo en la atmósfera por la altura del año en la que nos encontramos y porque en breve van a comenzar a cerrar, digamos, bueno, los procesos educativos que se han dado en este marco tan particular, ¿sí? Entonces vamos a ello directamente, como dicen en YouTube. Este, bueno, ¿qué es la atmósfera? La atmósfera es la capa de aire que rodea la Tierra, ¿sí? Eh, es una capa de aire que obviamente acompaña a la Tierra en sus movimientos porque está atraída justamente por la misma gravedad, ¿no? Tiene una composición de varios gases en el aire que nosotros tenemos alrededor. Hay varios gases. El gas que tiene, digamos, que está en mayor proporción, en un 78% aproximadamente, un 80%, 78%, es el nitrógeno. Sí, por supuesto, es un gas que nosotros respiramos, pero no se mete en nuestro sistema, no nos hace ningún daño. Después hay oxígeno, por supuesto, que es el que sí respiramos, más o menos en un 21%, y después hay otros gases, ¿no? El 1% restante hay anhídrico, carbónico, y otros gases. Bien. La capa, la atmósfera, ¿sí? Ustedes cuando miran al cielo, el cielo se ve azulado. De hecho, hoy hay un hermoso día afuera, me pega la luz acá, y el cielo se ve azulado, ¿no? Pero ustedes ven que el espacio es negro, ¿no? Es oscuro, ¿no? Entonces, ¿por qué se dará esto? Bueno, eso tiene que ver justamente por la densidad del aire y porque justamente los rayos del sol provocan una tonalidad azul, ¿no? Cuando nosotros miramos. Y de hecho, digamos, la luz que nosotros tenemos nos la proporciona nuestro querido sol, ¿sí? Que es justamente, así como hemos visto también para hidrósfera, es el que provoca también una gran cantidad de fenómenos naturales que se dan en la atmósfera, ¿no? Y teniendo esto en cuenta, yo ahora voy a empezar a compartir una primera imagen. Les voy a hablar brevemente, voy a tratar de ser cortito con esto, de las diversas capas que tiene la atmósfera, ¿no? Porque la atmósfera, si bien, bueno, es una sola, ¿no? Por una cuestión analítica se la divide, por una cuestión analítica y de los componentes que tiene, de las temperaturas, y de las cosas, de los procesos que suceden en cada una de ellas, se divide en capas, ¿no? La capa que está pegada, digamos, a la parte dura de la Tierra o a los océanos, es decir, que es en la que nosotros vivimos, es la troposfera, justamente porque allí se desarrolla la vida, ¿bien? Bueno, obviamente ahora vamos a hablar en la troposfera, que digamos cómo se generan algunos procesos, pero después la capa que le sigue es la estratosfera. La estratosfera es una capa en la que, por ejemplo, se encuentra el ozono, ¿sí? Nosotros vemos acá en este cuadrito las alturas, ¿no? Más o menos en las cuales empieza una capa y termina otra, ¿no? Esto que nosotros vemos, lo voy a señalar con el mouse, como 10 o 15 o como 50 y 60 son kilómetros, ¿sí? Es decir, que por cada unidad son 1000 metros, ¿bien? Son kilómetros, ¿bien? La capa de ozono es bastante más fría, bueno, es una capa fría. La particularidad que tiene es que la temperatura aumenta, ¿no? Con la altitud, cosa que es a la inversa en la troposfera, ¿sí? Si nosotros, por ejemplo, subimos al monte Everest, ¿sí? O a la Concagua, vamos a poner, a medida que vamos ascendiendo por la montaña, el aire se va haciendo cada vez más frío, ¿sí? Y menos denso. Y justamente esa idea de que sea menos denso, ¿sí? Ahora vamos a hablar de esto, hace que retenga menos calor, entonces va aumentando la temperatura, va disminuyendo la temperatura, perdón. Y ustedes me dicen, ¿qué significa eso de densidad? Bueno, algo denso es cuando las moléculas, ¿sí? Cuando las
partecitas atómicas que componen, digamos, cualquier material, están más apretadas, ¿sí? Más compactadas. Eso tiene que ver con la densidad. Probablemente un profesor de física lo explicaría con mayor detalle, pero básicamente es eso. Y lo que tienen que tener en cuenta es que el aire también tiene diferentes densidades y eso tiene que ver con la gravedad, ¿no? La gravedad del globo terrestre atrae, ¿sí? Todo lo que está más afuera, digamos, hacia el centro, digamos, de la Tierra, el centro gravitatorio de la Tierra, gravitacional, ¿no? De la Tierra. Entonces, esto sucede lo mismo con el aire, es decir, el aire que está muy pegado a la superficie terrestre tiene todo el resto del aire por encima de él, ¿sí? Es decir, todas las capas de la atmósfera. Entonces, todas las capas de la atmósfera presionan sobre las capas que se encuentran más pegadas a la superficie terrestre, a la litosfera, ¿bien? Que ya hemos visto. Entonces, al presionar, obviamente hacen que esas partículas se junten, las moléculas se junten cada vez más y tengan mayor densidad, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros en las dos primeras capas de la Tierra, en los primeros, en la troposfera se encuentra la mayor parte del aire de la atmósfera, ¿bien? Un poquito más también, más o menos entre los 50 kilómetros, se encuentra la mayor parte del aire. Y después el aire tiene muchísima menor densidad. Pero sí es importante conocer el resto de las capas. Como dije, en la estratosfera, bueno, se encuentra la capa de ozono, ¿sí? La capa de ozono ya la vamos a ver si llegamos bien. Es vital justamente porque es la que nos protege de los rayos ultravioleta. ¿Bien? Entre la capa de ozono y y la ionosfera o la termósfera, que ya lo vamos a explicar, se encuentra la mesósfera. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque la mesósfera, meso viene de medio, ¿sí? Entonces se habla de la mesósfera justamente porque esa capa intermedia que está entre la ionosfera y la capa de ozono, y que de alguna manera es el espacio que las divide. ¿Sí? Por eso se habla de que es la capa que está en el medio. Pero tiene sus características particulares, es bastante más, es fría también, ¿no? Y bueno, tenemos que hablar, por ejemplo, de qué sucede con los satélites, ¿no? Por ejemplo, con los globos aerostáticos meteorológicos que de pronto van midiendo algunas cuestiones relacionadas con el clima, con el tiempo, ¿no? Y van haciendo estudios. Para que se den una idea, en la troposfera, ¿sí? Que tiene entre 10 y 15 kilómetros y 20 kilómetros, dependiendo de la zona del planeta, porque eso varía también con la zona del planeta, si estamos en los polos, si estamos en la línea del Ecuador. No siempre las altitudes y los glosarios son los mismos. Por ahí vuelan los aviones, ¿sí? Los aviones no se remontan a la estratosfera. Pese a que en algún momento, bueno, un presidente dijo que iba a haber un avión que lo iba a hacer, pero bueno, para que se den una idea, los aviones vuelan todavía en la troposfera, ¿sí? Pero los globos meteorológicos, por ejemplo, llegan a la estratosfera y se remontan por allí. Cuando ya hablamos más o menos de 100 kilómetros hacia arriba, ¿sí? Ya se puede hablar de que está comenzando el espacio exterior desde el punto de vista de los viajes al espacio exterior que hacen los astronautas, por ponerlo de alguna manera. Después tenemos la ionosfera. La ionosfera también se la llama termósfera. Esto viene justamente por temperatura, ¿bien? Y es porque es una capa muy caliente, porque allí la radiación ultravioleta no tiene prácticamente... no hay nada que la detenga, entonces las partículas y los elementos y las moléculas de gases que están en esa capa atmosférica se calientan mucho, ¿sí? Se calientan mucho por la radiación solar, entonces se la llama termósfera, ¿sí? Ahí tenemos, por ejemplo, en la termósfera o en la ionosfera, justamente por la ionización de las moléculas, por ejemplo, flota la famosa, flota digo, ¿no? Está orbitando a la Tierra, pero está flotando porque la está orbitando, la Estación Espacial Internacional, ¿bien? Y bueno, más o menos a partir de los 500, de los 600 kilómetros, a veces un poquito más, a veces un poquito menos, ya nos referimos a la exósfera. Exo es de fuera, ¿sí? El prefijo exo tiene que ver con fuera, con salida.
Entonces, nos referimos ya a la capa directamente que está en contacto ya con el espacio exterior, ¿sí? Vamos a cambiar la placa y vamos a comenzar a hablar, la imagen en realidad no es exactamente una placa, pero vamos a comenzar a hablar de la troposfera, ¿sí? Porque es allí donde se producen, es en la capa de la atmósfera que está digamos, que nosotros tenemos alrededor, y es allí donde se producen los fenómenos meteorológicos, ¿sí? Dice, es la capa inferior de la atmósfera en contacto con la corteza terrestre, en ella se producen todos los fenómenos meteorológicos determinantes del tiempo y del clima. Y acá quiero hacer una aclaración, ¿sí? Para que ustedes se queden con esta idea. Tiempo y clima no son lo mismo, ¿sí? Tiempo, ¿sí? Son las condiciones meteorológicas en un determinado momento, ¿sí? Y en un determinado lugar. Y el clima es el promedio de esas condiciones meteorológicas que se estudian a lo largo de un periodo bastante prolongado, como por ejemplo de un año. Eso es lo que nos permite de pronto determinar si en una determinada región hay un clima cálido, un clima árido, ¿sí? Nosotros después vamos a estudiar los diversos climas, los diversos tipos de clima, o un clima frío, bien, de montaña, lo que fuera, bien, pero cuando ustedes, por ejemplo, ven el reporte, que a veces dicen el reporte del clima, en realidad debería ser es el reporte del tiempo, lo ven en la tele, la persona que está hablando sobre el tiempo, no está hablando sobre el clima, ¿sí? Eso ténganlo claro. Eh, entonces cuando nosotros salimos y queremos saber cómo va a estar la temperatura, nos fijamos y decimos, bueno, a ver, vamos a ver cómo está el tiempo. Tiempo y clima están condicionados por una serie de elementos meteorológicos, que son la temperatura, la humedad, la presión atmosférica, los vientos y las precipitaciones. Vamos a ir viendo de a poquito cada uno vamos a hablar un poquito de cada uno de estos elementos y vamos a comenzar por la temperatura, porque el aire de la atmósfera tiene una determinada temperatura. Y vamos a ver qué es lo que provoca esa temperatura, ¿sí? Porque digamos, en esta determinación hay una multiplicidad de factores que hacen que de pronto estoy poniendo otra placa, una región, digamos, determinada tenga una temperatura en el globo y otra tenga otra temperatura, entonces vamos a analizarlo por qué. Bueno, la temperatura es el aire, obviamente, es la temperatura que tiene el aire de la atmósfera y tiene que ver justamente con varios elementos, ¿sí? Se mencionan los movimientos de la Tierra y la inclinación del eje terrestre, la redondez de la Tierra, la acción de los vientos, las corrientes marinas, la acción moderadora del mar, la altitud y la vegetación. Y ahora vamos a hablar brevemente de cada uno, ¿sí? En esta imagen yo estoy hablando de los movimientos de la Tierra. Recuerden que los movimientos de la Tierra, los vimos a principios de año, son la rotación y la traslación. Lógicamente, la rotación hace que si yo tengo el Sol acá, y bueno, el Sol es mucho más grande, ¿no? Pero tenemos la Tierra, si la Tierra a medida que va girando, la luz del Sol impacta en una parte, en una mitad de la Tierra, ¿sí? Y en la otra mitad no está impactando. Eso es lo que hace que durante una parte de las 24 horas del día tengamos luz o no tengamos luz. Eso es lo que divide simplemente entre el día y la noche, obviamente. Ustedes por experiencia propia saben que la temperatura durante el día suele ser más caliente, ¿sí? Y durante la noche más fría, justamente porque no da el sol, ¿bien? Tan simple como eso. Y después, por supuesto, existe la traslación, ¿no? Nosotros tenemos el Sol y la Tierra va girando alrededor del Sol, ¿no? Y completa una vuelta cada 365 días, eso lo sabemos. Pero esa rotación, ¿sí? Teniendo en cuenta que el eje terrestre, nosotros habíamos hablado del eje terrestre y recuerden que el eje terrestre no está así, sino que está levemente inclinado, dependiendo cómo lo miremos. Bien, entonces eso hace que se produzcan las estaciones. Recuerden que cuando nosotros teníamos el Sol, si nosotros tenemos un eje inclinado, la forma en que impacta el Sol, ¿sí? Dependiendo en cómo se encuentre ese eje inclinado, no sé cómo hacerlo para que se vea en la cámara, hace que se produzcan las estaciones. Nosotros de esto ya hemos hablado. Y obviamente las diversas estaciones tienen cambios climáticos, ¿sí? Distintos, que hacen que día con día las temperaturas de la atmósfera sean distintas. En invierno hace mucho más frío que en verano, que hace mucho más calor. ¿Bien? Tan simple como eso. Otro elemento es la redondez de la Tierra. Voy a tratar de explicarlo con este grafiquito que está acá, ¿sí? Nosotros tenemos los rayos solares. Ahí está, quiero que se vaya eso que molesta. Nosotros tenemos los rayos solares, imaginemos que el Sol se encuentra por aquí, el Sol es muchísimo más grande, imagínenlo como una gran esfera, que llegan
de manera paralela, ¿sí?, a la Tierra. Llegan siempre de esta manera. Lo que sucede es que si nosotros nos encontramos en el Ecuador, quisiera que se fuera esa imagen que aparece, pero si nosotros nos encontramos en el Ecuador, los rayos impactan más directamente y como impactan más directamente, atraviesan capas de aire que son mucho más delgadas, porque impactan de esta manera. Ahora, si nos encontramos en una parte donde de la redondez de la Tierra, vamos a ver si logro hacerlo de alguna manera. Pongamos que esta es una parte de la redondez de la Tierra. Vamos a explicarlo acá en la imagen. Nos encontramos en esta parte, ¿sí? Vamos a notar que en esta sección hay mucho más aire que lo que puede haber en esta, ¿sí? Porque desde aquí, por el ángulo, ¿sí?, por el ángulo de ingreso de los los rayos solares tienen que atravesar capas de aire que son más extensas. Entonces, al atravesar capas de aire más extensas, digamos, van perdiendo más calor, ¿no? Entonces acumulan menos temperatura. Entonces la temperatura yéndonos hacia los polos, es decir, desde el Ecuador hacia los polos, es más fría. Bien, tan simple como eso. Después tenemos, por supuesto, la acción de los vientos, ¿sí? La llegada de vientos cálidos o de vientos fríos a una región hace aumentar o disminuir la temperatura. Eso ustedes lo viven todo el tiempo. De pronto, no sé, acá en Buenos Aires llega cada tanto la famosa sudestada, y el viento que viene del sudeste es un viento frío y muy húmedo. Entonces, de pronto cambian las condiciones meteorológicas y tenemos una temperatura mucho más fría, más húmeda, lluvias, ¿no? Por doquier, sube el río, ¿bien? Después las corrientes marinas cálidas o frías. Ya hemos hablado muy brevemente en hidrosfera de qué eran las corrientes marinas. Recuerden que a lo largo justamente como por la radiación del sol, el agua se calienta, ¿no? El agua que tenemos en todo el globo se calienta y se va moviendo, ¿sí?, recorriendo una serie de círculos que están obviamente obstaculizados por las tierras, ¿no?, por los continentes, pero que van y vuelven desde el Ecuador hacia los polos, ¿no? Entonces, cuando van hacia los polos se vuelven a enfriar y se van justamente de vuelta para el Ecuador, se vuelven a calentar. Entonces, se producen corrientes marinas. Las corrientes marinas obviamente portan temperatura, sea más fría o más cálida. Entonces, ayudan a modificar las condiciones del tiempo en la región, justamente por donde estén pasando, ¿bien? Incluso obviamente generan variaciones climáticas, ayudan a generar variaciones climáticas, pero obviamente modifican la temperatura de la atmósfera. Entonces es otro de los elementos que modifican la temperatura. Tenemos aquí, vamos a tratar de centrarlo, hay tres más. La acción moderadora del mar. Dice, la diferencia entre las temperaturas del día y la noche o entre el verano y el invierno son mayores sobre la superficie de los continentes que sobre las de los océanos. Voy a explicarlo yo, ¿sí? Cuando hablamos de moderar, ¿sí?, hablamos de algo que no está en los extremos. Cuando algo está moderado, no está justamente en lo más frío para lo que es la temperatura o en lo más cálido. Lo que ayuda a moderar es que ayuda a morigerar, ¿sí?, a que no sea ni muy frío ni muy cálido. Y el mar, si ustedes tuvieron la suerte o tienen la suerte de cada tanto visitar la costa atlántica, por ejemplo, el mar lo que hace es retener temperatura, ¿sí? Se calienta y se enfría más lentamente que lo que son los continentes, o lo que es la Tierra, ¿no? Entonces, por eso ayuda a moderar las temperaturas. Si ustedes, de pronto, como dije, no sé, han ido al mar, es probable que si van al mar de noche encuentren que el mar no está tan frío, ¿no?, como uno podría pensar, porque hay, digamos, de pronto la temperatura del aire es fría, pero la temperatura del agua no está tan fría. ¿Por qué? Porque acumuló temperatura durante toda la radiación solar que recibió a lo largo del día. Entonces, no se, digamos, como se enfría más lentamente por la densidad y por cómo retiene el agua, lo conserva durante más tiempo. ¿Me explico? Entonces ayuda a moderar también, porque obviamente es una fuente de temperatura, ayuda a moderar el aire más cerca de las costas, ¿no? Por eso se habla de la acción moderadora. También está la altitud. Bien, esto ya lo comenté, a medida que nosotros vamos subiendo la altitud y la diferencia justamente de la densidad del aire ayuda a que
la temperatura descienda y la vegetación. ¿Por qué menciono la vegetación? Porque la vegetación también retiene temperatura, ¿sí? No sé, en una selva o en una región topográfica donde haya mucha vegetación, la radiación solar no llega directamente a impactar en la Tierra. Entonces la Tierra no se calienta, ¿bien? Y es como cuando ustedes se encuentran de pronto, hay mucho sol y de pronto, no sé, se meten en un parque, ¿sí? Y hay mucha vegetación en el parque, muchas veces la temperatura es menor, ¿sí? Que cuando están caminando por la calle. Si ustedes caminan por la ciudad en un día de verano, el pavimento se calienta y es como un horno, porque se calienta, se calienta, se calienta, retiene mucho calor y ese calor sube porque se calienta y parece que estuviésemos caminando sobre una plancha, como un churrasco, más o menos. Ahora, cuando nos metemos de pronto en un parque grande, nos metemos y vamos viendo que la temperatura es un poco más agradable, baja un poco. Y tiene que ver con eso, justamente con que la vegetación ayuda a hacer como una suerte de paraguas y retiene de otra manera la luz solar. ¿Bien? Bueno, con esto vamos a culminar este videito. No los quiero tampoco complicar demasiado con esto. Vamos a hacer un pequeño trabajo, por supuesto, sobre la atmósfera. Y luego veremos cómo seguimos. Así que nos vemos en la próxima. Chau, chau.